Bienvenidos a Almas y Relatos. A veces creemos que las pesadillas terminan al abrir los ojos, que ese peso en el pecho es solo un juego de nuestra mente atrapada en el letargo. Pero los testimonios de esta noche demuestran lo contrario. Lo que estás por escuchar no fueron simples parálisis del sueño. Fueron encuentros reales con lo que acecha en la oscuridad. Apaga la luz, ponte los audífonos y juzga tú mismo. Es justo decir la verdad. Yo he visto lo más horrible que este mundo esconde. Al principio, las manifestaciones eran sencillas. Ruidos extraños, sombras delgadas que se diluían al mirarlas de reojo, o esa molesta sensación de ser observado, cosas con las que uno aprende a vivir. Pero lo último fue una aberración que casi me cuesta la cordura. Una noche mi cuerpo se quedó completamente congelado en la cama. No era un simple letargo. Sentí cómo mi conciencia se desprendía de mi carne, flotando en una dimensión gris y con un ambiente pesado. El miedo de esa penumbra, la puerta de mi habitación se abrió. Entró mi hijo. Caminaba lento, mirándome con una madurez que no le correspondía. Se acercó a la cama, me tomó de la mano y con una voz extrañamente tranquila me dijo: Papá, todo está bien. Fue solo una pesadilla. Ven, sal de ahí. Ya ganaste tú. En ese estado de desdoblamiento, el pánico me inundó. Supe de inmediato que eso que me tocaba no era de mi sangre. Desesperado, forcé a mi espíritu a huir de esa habitación, buscando refugio en los rincones más profundos de la casa, intentando aferrarme a la calidez de un espacio seguro, a un plano ajeno donde esa cosa no pudiera alcanzarme. Pero fue inútil. Aquel ser, usando la silueta de mi hijo, de mi niño, me arrastró de vuelta a la oscuridad. Me miraba fijamente y repetía con una insistencia macabra: Papá, ya todo está bien. Tú ganaste. Ven, ven. Vamos para nuestro lugar. No estés aquí. El ambiente se volvió helado. El olor a azufre y descomposición inundó el cuarto. En ese segundo de terror absoluto, algo dentro de mí se rompió y dio un paso a una furia ciega. No sé de dónde tuve las fuerzas, pero rompí las cadenas invisibles que me ataban. Lo encaré, con el alma con un hilo. Con mi hijo no te metas. Le grité con todas mis fuerzas, mientras comenzaba a calmar el nombre de Dios y a recitar las oraciones que mi madre me enseñó desde niño. En cuanto las palabras sagradas resonaron en la habitación, la fachada de la criatura se desmoronó de forma espantosa. Su cuerpo se retorció, estirándose hasta revelar una cola bífida y con unas patas curvas y deformes
que arañaban el suelo. Lo más horrendo fue su rostro. Las facciones de mi hijo se derritieron, convirtiéndose en la cabeza de una vaca muerta, putrefacta, con los ojos vacíos y fijos en mí. Ese monstruo soltó una carcajada horrible y burlona que me caló hasta los huesos, y en un parpadeo se desvaneció en el aire, dejando un silencio horrible. Se los juro, por lo más sagrado, desde esa noche jamás me volvieron a congelar el cuerpo, ni volvieron a rondar mi cama. Hoy en día, mi mayor protección es mi fotografía, guardada dentro de la Biblia, justo en la página de Salmo de protección. Sé que esa criatura sigue allá afuera, pero mientras mantenga mi fe, no se atreverá a cruzar mi puerta otra vez. Quiero contar una experiencia que vivió mi hermano. En aquellos días yo leía mucho la Biblia, intentando acercarme más a Dios. No sé si eso de alguna manera desató lo que venía. Una mañana, mientras me preparaba para ir a la escuela, mi hermano bajó las escaleras, casi llorando, temblando de pies a cabeza. Él tiene 19 años y siempre ha sufrido de parálisis del sueño, pero me confesó que jamás había abierto los ojos durante esos episodios, hasta esa noche. Me dijo que vio una niña pequeña, extremadamente blanca, casi sin cabello. Tenía los ojos enormes y saltones, un vestido blanco y unos cuantos mechones claros y rizados. Pero lo más perturbador era su sonrisa, una mueca horrible con la que se burlaba de él sin dejar de mirarlo. Conozco perfectamente a mi hermano y supe de inmediato que él no mentía. El terror en sus ojos era real. Se lo contamos a mi madre, intentando buscar calma, pero ese solamente fue el principio. A partir de ese día, la casa se convirtió en un infierno. En la mesa del primer piso teníamos varios cuarzos de decoración. Durante la madrugada, el silencio se rompía con el sonido de alguien que los levantaba y los dejaba caer uno a uno sobre la madera. Intentamos ignorarlo, pero las manifestaciones aumentaron. Empezamos a escuchar cómo azotaban la puerta de la entrada, la cual siempre estaba cerrada con llave, seguida de susurros inexplicables y golpes secos en las paredes. El miedo era tanto que decidí mudarme al cuarto de mi hermano. Dormíamos en camas separadas para que no se sintiera solo. Pero una madrugada, justamente a las 3 de la mañana, me desperté con una sensación extraña. Sentía que me estaban salpicando con agua en la cara. Cabe aclarar que frente a nuestras camas había un espejo muy grande. Como tenía mucho sueño, intenté no prestar atención, pero me lo volvieron a hacer una segunda vez. Me quedé inmóvil. Haciéndome la dormida, abrí los ojos apenas un poco para ver si mi hermano me estaba jugando un tipo de broma, pero no era él. Mi hermano estaba profundamente dormido. El agua salía directamente del espejo
como si un tipo de atomizador invisible estuviera rociándome desde el reflejo. Entré en pánico inmediatamente. Bajé corriendo al primer piso. Desperté a mi mamá y le comenté lo que estaba pasando en ese momento. Ella subió conmigo para calmarme y se acostó a mi lado. Pero en el preciso instante en que nos pusimos la cabeza en la almohada, la habitación estalló en caos. Varias cosas salieron volando de un lado a otro y de pronto algo golpeó en mi cama con una fuerza que mi madre y yo saltamos del susto. El terror nos rebasó. Esa misma semana, mi madre llamó a su primo, que trabajaba con el mundo espiritual. En cuanto él cruzó la puerta, los objetos de la casa empezaron a agitarse y a golpearse de una manera agresiva. Mi primo se detuvo, miró las paredes y nos reveló una verdad escalofriante. Esa misma habitación, hace muchos años, se había llevado a cabo una especie de ritual oscuro y muy poderoso. Inmediatamente realizó una limpia profunda a cada rincón de la casa. Y a partir de ese día, la pesadez fue desapareciendo. Los sucesos extraños poco a poco se fueron calmando, pero la duda siempre nos va a quedar. ¿Qué fue exactamente lo que despertamos? Mi primera parálisis del sueño fue una experiencia tan espantosa que cada vez que la recuerdo me da un frío terrible que me recorre la espalda. Cuando se lo conté a mi madre, ella no dudó en decirme que había sido el acecho de una bruja, pero una bruja real. Yo no sé qué clase de maldición era esa cosa, pero jamás podré borrarla de mi mente. Todo comenzó de la nada. Sentí cómo el cuerpo se me adormecía por completo, volviéndose tan pesado como el metal. El aire empezó a faltarme. En mis oídos se filtró una especie de zumbido violento, como si una ráfaga de viento helado me entrara directamente a la cabeza. Junto con ese viento, el silencio de la madrugada se rompió de la forma más siniestra e imaginable. Empecé a escuchar un coro caótico de voces femeninas. Eran decenas de mujeres. Cantaban salmos extraños. Otras hablaban entre susurros y algunas se reían a carcajadas. Y lo peor, que otras lloraban con desesperación. Pero todo era al mismo tiempo, entrelazándose con un sonido infernal que no lograba comprender. Entrando en el pánico, pude lograr abrir los ojos en medio de esto, pero fue el peor error de mi vida. Al mirar hacia la ventana, recortadas entre la luz tenue de la noche, vi pasar 3 siluetas oscuras flotando en el exterior. No alcancé a distinguir si eran hombres o mujeres, porque el verdadero horror aguardaba justo al lado de mi cama. Cuando bajé la mirada, mi corazón se detuvo. Había un bulto negro y denso agachado junto a mí. De pronto, esa cosa estiró un brazo extremadamente largo, completamente oscuro, y me sujetó la mano con una fuerza horrible. Pude ver en sus uñas con total claridad. Eran largas, afiladas, de un color entre café y negro, gastadas
y sucias, como si hubiera estado escarbando en la tierra. A pesar de la oscuridad, la silueta encorvada revelaba a la mujer, que se veía desfigurada, que me aprisionaba contra el colchón. El aire se me terminó. Intenté gritar con todas mis fuerzas, llamando a mi madre, pero de mi garganta no salía ni más el mínimo sonido. El ambiente se inundó de risas burlonas de mujeres que parecían disfrutar mi agonía. Desesperada, sentí perfectamente cómo mi alma se sentó en la cama, haciendo un esfuerzo sobrehumano por desprenderse del cuerpo y soltarse del agarre de esa entidad. Pero la criatura fue más fuerte. Cuando sentí que iba a morir asfixiada, cerré los ojos con mucha fuerza, esperando lo peor. Y en ese instante desperté de golpe. Me senté en la cama empapada en sudor, temblando, llorando, sin entender por completo qué acababa de ocurrir. Han pasado años, pero sé que esa noche algo del más allá me tocó, y el miedo a que regrese nunca se fue. Yo generalmente duermo boca abajo. Esa noche mi descanso era extrañamente tranquilo, un sueño pacífico que prometía una noche tranquila y sin sobresaltos. Pero la paz en mi hogar nunca dura demasiado. De pronto, una perturbación en el ambiente me hizo abrir los ojos en medio de la noche. Mi habitación estaba completamente a oscuras, iluminada apenas por el reflejo de la luna que entraba por la puerta, la cual casi siempre dejaba abierta. Fue en ese instante cuando la vi entrar. Era la silueta de una mujer. Llevaba un vestido blanco, sin mangas, que le llegaba justamente a las rodillas. Su cabello era largo, negro y lacio, que caía hacia enfrente, cubriendo por completo su rostro, ocultando cualquier rastro de humanidad. Caminaba con una lentitud horrible, desquiciante, flotando hasta detenerse justo al lado de mi cama. Antes de que pudiera reaccionar o gritar, la mujer se subió al colchón. Sentí un peso y sofocante aplastando mi espalda, una presión helada que me hundía contra las cobijas. Aquella aparición extendió sus brazos pálidos y los puso con una fuerza horrible sobre mí, atrapándome. La desesperación me inundó los pulmones. Sentía que esa cosa intentaba drenarme la vida, queriendo evitar a toda costa que me moviera o despertara por completo el resto de la casa. Con el alma en un hilo, reuniendo una fuerza que no sabía ni yo misma que tenía, estaba intentando resistirme. Forcejeé contra su peso. Logré girar el cuerpo violentamente para encararla. Lo que pasó a continuación me dejó marcada para siempre. Al verme girar, la mujer soltó un alarido mudo y con una agilidad inhumana dio un salto directamente hacia mi pared. En lugar de caer, se aferró a los muros elevados y comenzó a correr en 4 patas, como si fuera una enorme araña humana, trepando por el techo hasta salir disparada hacia el pasillo. Me quedé flotando en un mar de sudor y puro terror, con el corazón golpeándome en el pecho. Intentaba reaccionar lo que acababa de presenciar, convenciéndome a mí misma de que todo había sido
una horrible pesadilla o tipo de alucinación de mi mente. Pero justamente cuando respiré hondo, pensando que el peligro había pasado, el horror volvió. Desde el marco de la puerta abierta, esa cosa se asomó lentamente, la cabeza por la esquina. Entre los mechones de su cabello largo, sentí su mirada fija y malvada clavándose en mis ojos. Se lo quedó viendo por segundos que parecieron una eternidad, como advirtiéndome que ahora sabía de lo que era capaz. Y después se esfumó en la nada. Me rompí a llorar desconsoladamente. Desesperadamente le grité a mi esposo, temblando de pies a cabeza, incapaz de poder moverme o hablar. Al día siguiente, no lo dudamos, llevamos a bendecir cada rincón de la habitación y cerramos esa puerta para siempre. Ya no he vuelto a ver a la mujer del vestido blanco, pero hay noches en las que el frío regresa a la habitación y a la casa, y me quedo completamente inmóvil, sabiendo que, desde alguna esquina oscura, ella está ahí, observándome. Si te han gustado estos relatos, no olvides suscribirte. Déjanos tu pulgar arriba y compartir tu propia experiencia en los comentarios. ¿Alguna vez has visto algo moverse en tu habitación mientras estás congelado por el miedo? O tal vez esa sombra oscura en la esquina de tu habitación, tal vez sí se está moviendo. Buenas noches y recuerden que no siempre estamos solos al dormir.